Gracias a Dios, pues tenemos la bendición de poder seguir su palabra a través de los diferentes mensajes que estamos transmitiendo. Buenas tardes a cualquiera que no es de la iglesia, pero que por la obra de Dios se ha conectado a esta dirección y que pueda estar viendo la enseñanza que vamos a tener durante esta tarde. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de nuevamente servir en el llevar el mensaje de su palabra. Les voy a invitar a que tengamos una oración corta para iniciar el mensaje y poner todo en manos del Señor. Señor, gracias te damos por la oportunidad nuevamente de predicar tu palabra. Gracias por cada uno de los hermanos que está siguiendo esta transmisión. Gracias por sus familias. Te pido, Señor, que tú pongas tu mano poderosa sobre ellos, sobre cada uno de ellos, que los guíes, que los ilumines y que los bendigas a todos, Señor, para que cada uno de ellos pueda seguir caminando en tu camino, seguir en la luz tuya, Señor, y seguir comportándose como un verdadero creyente fiel. Señor, toma el control de todo, Señor, que esta predicación sobre tu evangelio sea de edificación para cada uno de nosotros. Te lo pido todo en el nombre santo de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. El evangelio describe la obra de Dios mediante su Hijo Jesucristo para salvación del mundo pecador. En el día de hoy nos concentraremos en este momento en el deber y la responsabilidad que tenemos los cristianos de promulgar, de hablar, de esparcir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo sin ningún temor, sin intimidación y sin sentir vergüenza, porque predicar la palabra de Dios no da vergüenza. Predicar la palabra de Dios es un privilegio. Pablo exhorta en este pasaje que vamos a ver a Timoteo a que no se avergüence de testificar de Cristo. Le exhorta a estar firme ante las aflicciones. Y es cierto esto, hermanos, porque no importa la situación que cada uno de nosotros esté viviendo, no importa qué situación vaya a vivir en el futuro, la palabra de Dios no se puede detener y para nada debe dar vergüenza ni nos debe intimidar por respuesta que recibamos en la calle, predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros debemos estar claros en nuestra responsabilidad de llevar las buenas nuevas de salvación al mundo inconverso. Como les dije, no es si podemos, es nuestra responsabilidad y es un privilegio hablar de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Él le dijo a sus discípulos que fueran testigos en todas las naciones, en todos los pueblos, y dice allí hasta lo último de la tierra. Nosotros, Jesucristo también quiere que nosotros seamos sus testigos para llevar el evangelio a toda criatura, y no importa cuál sea la situación que estemos viviendo, sino importa las oportunidades que el Señor nos dé para predicar su palabra. Quiero invitarlos en este momento que vaya conmigo para iniciar a la carta del apóstol Pablo a los romanos, carta de los Romanos y capítulo 1, vamos a iniciar allí. Romanos capítulo 1, versículo del 16 al 17, y quisiera que todos desde sus casas leyéramos conjuntamente al unísono estos dos versículos tan hermosos que tienen tan grandes enseñanzas para nosotros. El evangelio es poder de Dios. 1, 2, 3. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente, también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gloria a Dios por este pasaje. Qué hermosas palabras. Pablo está diciendo en primera instancia allí, porque no me avergüenzo del evangelio.
Él no podía avergonzarse del evangelio, porque desde que Pablo conoció a Cristo camino a Damasco, él entendió muy claro su misión de llevar y predicar el evangelio a todo el mundo conocido en ese tiempo, de los judíos, pero también los gentiles. Por eso Pablo no se avergonzaba, porque el evangelio es el mensaje de Cristo como Salvador del mundo, las buenas nuevas de salvación. Es un mensaje poderoso, es un mensaje para cambiar la vida para todos los seres humanos. Lamentablemente, algunos creen en él y otros no creen. Dice porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Déjeme decirle, hermano, que el evangelio es el poder, son las noticias, las buenas nuevas de salvación que el Señor nos ha dejado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El hombre no tiene que hacer nada. Ya el Señor lo dejó escrito. Él hizo todo en la cruz. El hombre solo tiene que creer en la palabra de Dios. Lamentablemente, unos creen y otros no creen. Pero, hermanos, para los cristianos es una responsabilidad y un privilegio anunciar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nunca, hermano, pero nunca en su vida se avergüence de hablar de Cristo. Por el contrario, es un honor y privilegio hablar de nuestro Salvador. Mire Lucas 9:26. Mire Lucas 9:26. Lucas 9:26, lo que nos dice allí. Dice la palabra de Dios: porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de este se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Hermano, si tú te avergonzares de hablar la palabra de Dios, de hablar del evangelio, dice aquí que el Hijo del Hombre, nuestro Señor Jesucristo, nuestro glorioso Padre Celestial, cuando venga en su manifestación, también se avergonzará de aquel que se avergüence, él y su Padre. Entonces, hermanos, debemos tener muy claro en nuestra vida como cristianos: es un honor y un privilegio predicar las buenas nuevas de salvación. Sabemos que en toda sociedad encontramos y vamos a encontrar personas que cuando se le habla de Cristo, a lo mejor se burlan de usted. Sabemos que vamos a encontrar en la sociedad personas que cuando se le hable de Cristo, a lo mejor se va a disgustar. Sabemos que cuando usted vaya a tocarle la puerta a alguien para hablarle del evangelio, a lo mejor la puerta se la tiran en la cara. Pero déjenme decirle, hermano, no nos van a intimidar, porque nosotros vamos a seguir predicando. La palabra de Dios nunca se va a detener, no importa cuál sea la situación del mundo o la situación de un país. La palabra de Dios va a seguir corriendo y nunca va a regresar vacía. El mensaje de salvación tiene que seguir anunciándose. No hay que sentir temor de llevar el evangelio al mundo, ya que son las buenas nuevas de salvación para el hombre pecador. El hombre pecador, el hombre inconverso, solamente tiene una oportunidad, y es la palabra de Dios. Escuchar el mensaje de salvación para que arrepentido reconozca su condición de pecador y venga a Cristo y se salve para la vida eterna. De manera, hermano, que no nos podemos avergonzar de predicar la palabra de Dios, porque son buenas nuevas de salvación para el hombre pecador. Y eso es lo que nos describe el apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4. ¿Qué es el evangelio? Vaya conmigo a 1 Corintios 15, 15, versículos del 1 al 4. Nos explica qué es el evangelio, lo que hemos aprendido, lo que hemos oído y lo que debemos enseñar. 1 Corintios
15, del 1 al 4, dice la palabra de Dios. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Qué hermoso entender que el evangelio es el anuncio de que Cristo vino a este mundo, que Cristo murió en la cruz para salvación de la humanidad. Pablo, a pesar de las aflicciones que pasó, nunca se detuvo y nunca se callaba, nunca dejaba de predicar el evangelio, porque el evangelio tenía que ser conocido en su momento, pero también tiene que seguir conociéndose en nuestros días. Hermano, tú que has recibido la enseñanza de la palabra de Dios, entonces tú tienes que predicar y enseñar esto, que Cristo se hizo hombre, vino al mundo, murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, para redención de nuestros pecados. Eso es lo que hemos aprendido y eso es lo que debemos enseñar. Entonces, mis hermanos, no debemos avergonzarnos de predicar lo que nos han enseñado y lo que hemos aprendido, que Cristo es el Salvador del mundo. Ese es el centro, la esencia del evangelio. Cristo vino a este mundo para morir en la cruz por nosotros, para limpiarnos y perdonarnos de todos nuestros pecados, para que nosotros podamos tener un día vida eterna al lado del Señor Jesucristo. Dice aquí el versículo 1 que acabamos de leer, que el evangelio es poder de Dios para salvación. La palabra poder de Dios que se usa aquí en este contexto viene del griego dunamis. Dunamis significa poder, poderío, y es la misma palabra que se utiliza en el origen original griego para la palabra dinamita. De manera que el evangelio es poder de Dios. Es poder porque es la sustancia, es la esencia, el centro del evangelio, es la esencia del mensaje. El centro del evangelio es nuestro Señor Jesucristo como Salvador del mundo. El poder del evangelio es el que transforma la vida de los hombres. Hermanos, no hay otra cosa. El hombre puede ser transformado a través de recibir el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Nadie puede cambiar a sí mismo. Nadie puede cambiar porque Él quiere. Solo la palabra de Dios, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es capaz de cambiar los corazones de los hombres pecadores. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios 1:18, y no lo busqué, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan es poder de Dios. Gloria a Dios por este mensaje, hermano. Es poder de Dios para todo aquel que se salva. Dice aquí el primer versículo también de Romanos 1:16, que a todos los que creen, es poder de Dios para salvación a todos los que creen. El hombre no inicia nada en esta vida. Es nuestro Señor Jesucristo quien hizo todo en la cruz. Y es Dios a través del Espíritu Santo el que llama al pecador para salvarle. Todo lo ha hecho nuestro Señor Jesucristo. Del evangelio, hermano, el evangelio es para todos los seres humanos. Y repito, para todos. Sin embargo, creer es lo único que se pide al hombre. Creer en nuestro Señor Jesucristo es lo único que el hombre tiene que hacer para salvar su alma de ir un día al infierno. Si tú crees en Cristo, si tú crees en la palabra de Dios y crees que Cristo vino a este mundo a salvarte de todos tus pecados, tú un día cuando mueras vas a ir al cielo y vas a estar en la eternidad con nuestro Señor Jesucristo. Si tú no lo haces, ya tú sabes cuál es el camino. Irá al infierno. Porque a todo aquel que no cree, irá al infierno, hermano.
Gloria a Dios por aquellos que han creído en el Evangelio, en nuestro Señor Jesucristo. El término creer aquí es tener fe, es confiar. No es una habilidad humana. La fe es un don de Dios. La promesa de Dios, un regalo por tu fe en el Señor. Dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia, o sea, por un regalo, soy salvo por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. De manera, mi hermano, que la fe que nosotros sentimos en el momento que creímos en Cristo es un don de Dios. La fe que tenemos hoy en día es un don de Dios y es una fe que debe estar en crecimiento. Por gracia soy salvo. Y no por obras, para que nadie se gloríe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 17 aquí en Romanos capítulo 1 y versículo 17. Dice la palabra de Dios, habla sobre la justicia de Dios. Esto es hermoso, mis hermanos. Romanos capítulo 1, si lo busco un momentito allí nuevamente, y versículo 17. Dice la palabra de Dios allí, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. El Evangelio enseña cómo Dios es justo en su plan para salvar a la humanidad y cómo puede hacernos aptos para la vida eterna al confiar en Cristo como nuestro Salvador personal. Dios nos declara justos, hermano. Cuando tú crees en Cristo Jesús como tu Salvador personal y le confiesas tus pecados y te arrepientes y le aceptas como único y verdadero Salvador personal, es Dios quien nos declara justos por fe y solo por fe. No es por obra. La salvación es por fe. Dice aquí la palabra de Dios, mas el justo por su fe vivirá. Es que, hermano, aquel que por fe es salvo por creer en nuestro Señor Jesucristo, vivirá para siempre, porque dice, tiene vida eterna, dice la palabra de Dios. Tiene vida eterna, lo que significa que vamos a estar para siempre al lado de nuestro Señor Jesucristo, allá en los cielos, en el paraíso, en la vida eterna. Gloria a Dios, porque por gracia somos salvos con ese amor tan grande que Dios tiene por nosotros. Al confiar en Cristo, obtenemos la salvación y hallamos vida. Note, hermano, al confiar en Cristo, tenemos la salvación y hallamos vida ahora. Pero dice aquí que también vida para siempre, vida eterna. Y algo más que nos añade un versículo aquí. Vida eterna. Y por medio de Jesucristo, nosotros encontramos la paz con Dios. Mire Romanos 5.1. Romanos 5.1. Dice la palabra de Dios allí. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nota, hermano, justificados pues por la fe. Somos declarados justos por la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y además de eso dice, tenemos paz para con Dios por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios, hermano. Qué palabra más hermosa. Porque el Evangelio es poder de Dios. Es poder de Dios para salvación. Para salvación del judío primeramente, pero también del griego. Y somos justificados por la fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué más, hermano? ¿Qué más noticia? Las buenas nuevas. Solo somos salvos por la fe en Cristo y justificados, y ahora tenemos paz para con Dios. Hermano, yo no sé cómo andas tú, pero hermano, si tú no conoces a Cristo y tú estás viendo algo, estás viendo esta transmisión, déjame decirte que hay una manera de tener paz con Dios, y es a través de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo exhorta a su discípulo Timoteo, y bajo el mismo tema que estamos hablando ahora mismo.
Él exhorta a su discípulo Timoteo porque la iglesia de Éfeso estaba pasando situaciones difíciles. Y note lo que nos dice la carta de Pablo a Timoteo, la segunda carta, versículo del 1 al 6. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo del 1 al 6. Dice la palabra de Dios: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo, nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a mi memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primeramente en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Pablo está exaltando un don de Timoteo. Está exaltando la humildad de Timoteo como predicador, como seguidor de Cristo. Y dice que se acuerda de sus lágrimas, pero algo importante, dice que se acuerda de la fe no fingida que hay en Timoteo, y la cual también estaba en su abuela y en su madre, lo cual nos lleva a ver la importancia de una madre y de una abuela en la vida de un buen hombre de Dios. Qué importante. Dice popularmente que detrás de una mujer, de una buena mujer, hay un buen hombre. Pablo está recordando la fe no fingida de Timoteo. Y como la iglesia de Éfeso tenía problemas, muchas situaciones difíciles, él está diciendo aquí en el versículo 6: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. ¿Qué don? Aviva el fuego del don de Dios que hay en ti. ¿Qué don? Recuerda, hermano, que el Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo nos ha dado dones a todos. Aquí está hablando de la predicación, de ser evangelista, de la enseñanza, de la obra del Señor, pero le está diciendo: no lo dejes apagar, aviva el fuego, no lo dejes, anímalo. Nos preguntamos nosotros, ¿qué estaría pasando en ese momento en Timoteo? Pero también tenemos que preguntarnos cómo anda nuestra fe. Es el don que fue impuesto por Dios a Timoteo, la fe de Timoteo. ¿Cómo anda el don de la fe en tu vida, hermano? Había muchos problemas en Éfeso, por lo cual Pablo le aconseja a Timoteo, él necesita más que nunca seguir avivando el don que hay en él. El don que Dios le puso en él. Quiere decirle allí, no lo descuides. Usa tu don. No dejes apagar ese fuego que está en ti. Sigue adelante. Primera de Timoteo 4:14, uno busca y dice: no descuides el don que hay en ti. Y era la pregunta que yo me hago: ¿a qué don se refiere Pablo cuando está hablando a Timoteo? ¿Qué don? Cuando acabamos de leer los versículos 4 y 5, ¿de qué está hablando Pablo? Está hablando de la fe de Timoteo. Ese es el don que tiene que avivar Timoteo. El apóstol estaba hablando de la fe de Timoteo, que es un don de Dios, como dijimos hace un rato. Timoteo tiene que avivar ese don. Y eso me lleva a pensar, hermano, que muchas veces nosotros decimos tener fe. Muchas veces nosotros decimos que hemos sido salvos por fe, pero ahí nos quedamos.
Dice el apóstol Pedro, dice, a la fe añade virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento dominio propio, y al dominio propio amor fraternal. Y si tú no tienes estas cosas, eres ciego y te has olvidado de tu salvación. Pero si tú tienes todas estas cosas, dice, estarás firme y podrás resistir hasta los malos tiempos. Entonces es importante, hermano, que veamos este lapso de esta enseñanza aquí, donde Pablo le está diciendo a Timoteo, aviva la fe que hay en ti. Ese don que Dios puso en ti, la fe, avívalo, porque hay problemas en la iglesia y tienes que salir adelante. No lo descuides. Sigue adelante. Y es lo mismo que yo te digo en esta noche, mi hermano. Aviva la fe que hay en ti. Somos salvos por fe. Pero ¿cómo está tu fe? ¿Cómo anda tu fe? ¿Está viva? ¿Está creciendo? ¿O se está apagando? Recuerden que el Señor Jesucristo, antes de subir al cielo, dijo, ¿será que cuando yo vuelva habrá fe en este mundo? Cuidado, hermano. Anímate. Sigue la obra. Usa tus dones. Sigue creciendo en fe y haz obra de evangelismo y no te avergüences de predicar la palabra de Dios a quien sea. Miren el versículo 7 aquí en 2 de Timoteo, el capítulo 1. Dice la palabra de Dios, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, hermano. Cuando tú creíste por fe, quien te fortalece, nuestro Señor Jesucristo, por medio de su Espíritu Santo. Pablo le recuerda aquí a Timoteo que nuestra fortaleza viene de Dios. El Espíritu de Dios es fuente de poder, no de cobardía, sino de poder, de amor y dominio propio. Esta noche entonces la palabra de Dios nos dice a nosotros que venzas el miedo, vence el temor, vence la timidez y la cobardía, fortalécete en el amor, esfuérzate en la gracia, como dice Pablo, 2 Timoteo 2:1. Somos salvos por gracia, ahora esfuérzate en la gracia y que tu fe esté en pleno crecimiento constante, hermano, añadiéndole a tu fe virtud, conocimiento, amor, dominio propio. Qué interesante, hermano. Muchos cristianos son los que son salvos y que se quedaron allí tranquilos porque, bueno, soy salvo por fe. Pero la fe tiene varios niveles de crecimiento y es importante que te alimentes espiritualmente para que esa fe vaya creciendo. Cuando tú tienes miedo, cuando tú te preocupas por todo, cuando tú no sabes qué hacer, es porque tu fe no ha crecido. Cuando tú confías en el Señor, cuando tú le pones todo en manos del Señor y confías plenamente en Él, es porque tú tienes una fe en crecimiento. Timoteo tenía que avivar ese don. Y Pablo se lo está recalcando a él, pero también a nosotros. ¿Y por qué la fe tiene que crecer? Para que no nos pase lo que dice el versículo 8 aquí. Miren el versículo 8, 2 Timoteo 1, versículo 8. Por tanto, noten, por tanto, una preposición. Si tú avivas la fe, si tú creces en la fe, si tú avivas ese don de Dios, dice entonces, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando recibimos a Cristo y el Espíritu Santo vino a morar en nosotros, esto involucra las funciones del Espíritu Santo en nuestra vida, involucra valor, involucra entrega, involucra confianza, involucra conocimiento, involucra habilidad y autoridad para predicar la palabra de Dios. Si usted cree en el Señor Jesucristo, puede experimentar el poder del Espíritu Santo moviéndose en su vida. Amén. Si usted es salvo, usted va a sentir el Espíritu Santo en su vida y usted, su fe va a estar en crecimiento y usted no se va a avergonzar de predicar la palabra de Dios. Jesucristo instruyó a los discípulos para que fueran testigos acerca de él, a todas las personas, a todas las naciones. Dios tiene
una labor importante para usted y para mí. Él quiere que usted y yo hagamos en su nombre. Y para eso nos dio el Espíritu Santo, para que morara en nosotros. Que nosotros seamos testigos de Él. Que hablemos en su nombre. Él nos dio el poder a través del Espíritu Santo. Entonces, mi hermano, tenemos una responsabilidad: hablar el Evangelio. El Evangelio de nuestro Señor Jesucristo no ha llegado aún a todas las personas en todas las naciones. Por lo tanto, hermano, si en su trabajo, si en su casa, si en la universidad, si en su comunidad, usted sabe de algunos que no han oído acerca de Jesucristo, asegúrese de hacer su trabajo, sea testigo de nuestro Señor Jesucristo. No podemos quedarnos callados. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo lo dijo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. No te avergüences de dar testimonio. En el texto original griego, este pasaje aquí se traduce en: nunca, pero nunca te avergüences del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Hermano, ¿está usted haciendo la obra de evangelismo? ¿Se avergüenza usted de hablar de Cristo? Yo creo que muchos cristianos modernos ya no cargan la Biblia en sus manos ni bajo su brazo, sino un celular en el bolsillo, porque yo creo que se avergüenzan del Evangelio. Que no te pase a ti esto. Recibiste el poder de Dios a través del Espíritu Santo para que tengas poder y no cobardía. Recibiste el poder del Espíritu Santo para que tengas amor y no cobardía. Recibiste el poder del Espíritu Santo para que tengas dominio propio y no cobardía. Nunca, nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Si tú te avergüenzas, si no estás haciendo la obra de evangelismo, si no estás hablando el Evangelio, aprovechando toda oportunidad, y simplemente dices yo no puedo, y no haces nada, te voy a recordar lo que dice Marcos 8:38. Mire conmigo Marcos 8:38. Marcos 8:38. Dice la palabra de Dios aquí, Marcos 8:38. Si tú no estás haciendo obra de evangelismo y por el contrario te avergüenzas de hablar de Cristo, mira lo que nos dice Marcos 8:38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Sí lo tienes presente, hermano? No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Yo no me avergüenzo. Yo lo veo como un privilegio. Yo no sé usted, mi hermano. Lo que sí sé es que si nosotros no seguimos hablando de Cristo, no seguimos hablando del Evangelio, no seguimos hablando de las buenas nuevas de salvación, muchas personas van a seguir yéndose al infierno y usted y yo somos responsables. Somos deudores, como le dijo Pablo a los romanos. Deudores somos. Así que, hermano, yo te exhorto en esta noche a que hagas tu trabajo, a que comiences a hablar del Evangelio. Miren, 2 Timoteo 1 y versículo 12, lo que dice Pablo aquí. 2 Timoteo 1 y versículo 12. Dice Pablo: por lo cual asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Pablo, a pesar de estar cumpliendo la sentencia de muerte, él dice: no me avergüenzo porque yo sé en quién he creído. La pregunta que yo te hago, mi hermano, ¿tú sabes en quién has creído? ¿Tú creíste en nuestro Señor Jesucristo como único Salvador del mundo?
Tú creíste en el Señor Jesucristo, que era el único que te podía salvar, y ahora tienes vida eterna. ¿Tú sabes en quién has creído? Entonces, jamás te puedes avergonzar de dar testimonio de ese tu Salvador. Nunca puedes avergonzarte de hablar el evangelio. Nunca te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Pero lamentablemente a veces hay cristianos que se muestran reacios para expresar su testimonio personal de lo que Dios ha hecho en su vida. A veces se sienten intimidados, tienen miedo de hablar de Cristo, tienen miedo a abrir sus Biblias delante de la gente. Pareciera que se avergonzaran. Qué triste es esto para un cristiano. No te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, porque el evangelio es poder de Dios para salvación del hombre. Quiero llevarlos a 1 Corintios 9:16. 1 Corintios 9:16. Si tú tienes algún temor por hablar la palabra de Dios, mira lo que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:16. Dice aquí: pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Ahí hay un punto y coma, y léalo conmigo. Y ay de mí si no anunciare el evangelio. Ay de mí. Hermano, repítaselo. El evangelio es una responsabilidad de cada uno de nosotros, es lo que dice Pablo aquí. Y ay de mí si no anunciar el evangelio. ¿No te golpea tu corazón, hermano? ¿Cómo te sientes cuando tú lees esto? Ay de mí si no predicar el evangelio. Quiero terminar con 2 Timoteo 4, 1 y 2. 2 Timoteo 4, 1 y 2. Pablo sigue exhortando a Timoteo y nos sigue exhortando a nosotros. Esto, dicen algunos, no, pero eso es una epístola para los pastores, hermanos, esto es para todos nosotros. Mira lo que nos dice 2 Timoteo 4, 1 y 2. Predica la palabra, dice aquí mi título. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Y si leemos el versículo 3, dice: porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Nota, hermanos, si nosotros no predicamos la palabra de Dios, muchos falsos maestros van a estar hablando cuentos, dice aquí, fábulas, y mucha gente se va a ir detrás de las fábulas en vez de creer en la palabra de nuestro Señor Jesucristo. La exhortación de Pablo a Timoteo era importante para que la fe cristiana se difundiera por todo el mundo conocido. Nosotros somos salvos hoy, hermanos. Somos salvos hoy porque hombres como Pablo, hombres como Timoteo fueron fieles a su misión de predicar el evangelio. Y hoy, hermanos, es vital que también existan hombres y mujeres fieles que hablen el evangelio de Cristo. Hoy es de vital importancia para los creyentes difundir el evangelio. La mayoría de la gente en el mundo están yendo sin Cristo. Miles y miles de personas mueren cada día en el mundo y muchos mueren en nuestro país. Y se están yendo sin Cristo porque no están escuchando el evangelio y nosotros somos deudores. Cristo viene pronto y quiere encontrar a los fieles creyentes listos para él. Y una manera de estar listos, hermano, es estar haciendo la obra
para la cual Cristo nos tiene aquí. Predicar, difundir, hablar las buenas nuevas de salvación. Predicar la palabra de Dios es la responsabilidad más importante que se ha dado a la iglesia. Repito, hermanos, predicar, anunciar el evangelio es la responsabilidad más importante que se ha dado a la iglesia. Y no te digo a la iglesia refiriéndome al edificio. Iglesia, te estoy diciendo a todos nosotros. Cada cristiano es responsable de predicar las buenas nuevas de salvación. Manténgase preparado, animado y sensible a todas las oportunidades que Dios le dé para hablar las buenas nuevas de salvación. No desperdicie, no pierda oportunidades. Cuando aquí el versículo 2 dice a tiempo y fuera de tiempo, quiere decir que nosotros debemos estar listos para predicar la palabra de Dios todo el tiempo, para aprovechar todas las oportunidades que Cristo nos da. Pablo también le dijo a Timoteo, redarguye, reprende, exhorta. Yo no sé, hermano, si con esta exhortación tú te sentiste herido, pero déjame decirte algo. A veces es difícil aceptar la corrección, pero no importa cuando la verdad duele. Debemos estar dispuestos a escucharla para que nuestra obediencia a Dios sea completa. Concluyo exhortándote. No pierdas oportunidades. Habla de Cristo. No te avergüences del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Y si tú hablas el evangelio a otras personas, otros pueden ser salvos. La palabra de Dios dice que cada cristiano debe dar fruto, mucho fruto. Si tú predicas, si tú hablas de Cristo y otros creen, tú estarás dando fruto. Y si ese le dice a otro y también cree, estás dando mucho fruto. Gracias a Dios por los que están dando mucho fruto. Pero la exhortación de esta noche, hermano, es a que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios los bendiga. Amén.